Bien, ahora sí, buenas noches de nuevo para todos y gracias por este compás de espera. Ya el invitado está por entrar. En nombre de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, su Comisión Nacional de Comunicación Social, este agradecimiento y en este cuarto día ya de actividades de lo que es la semana de reflexión que se ha preparado para celebrar la Jornada Mundial de Comunicaciones alrededor del tema de la verdad, que es lo que nos ha llamado el Papa Francisco. Hoy específicamente el encuentro con agentes de pastoral, con el experto de comunicación Carlos Garde, será pues una oportunidad para reflexionar. Varios de ustedes, agentes de pastoral en el área de la comunicación, pastoral juvenil, algunos movimientos de iglesia, en parroquias por supuesto también, pues agradecerles y que ojalá sea de provecho. Tienen en sus manos también un brochure con el cual Monseñor Javier Román Arias, presidente de la Comisión Nacional de Comunicación, pues abre una reflexión también en la cual nos convoca a todos para que podamos seguir haciendo iglesia, seguir transmitiendo buena noticia y combatir las falsas noticias. Y está también, por supuesto, el mensaje completo de su santidad, el Papa Francisco. Recordemos que el próximo domingo es propiamente la celebración de esta jornada. Hoy el evento será grabado para poder ser transmitido por las redes sociales de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, específicamente el próximo domingo. La bienvenida nos la dará hoy el presbítero Mauricio Granados Chacón, quien es el secretario adjunto de la Conferencia Episcopal de Costa Rica y a su vez es el vocero también de la Conferencia Episcopal. Además funge hoy como rector también del Templo Votivo que nos acoge en esta noche. Le damos la bienvenida al Padre Mauricio. Gracias, buenas noches a todos, bienvenidos a esta su casa, el Santuario Nacional al Sagrado Corazón de Jesús. Y efectivamente para nosotros es una alegría acoger esta actividad de la Conferencia Episcopal de Costa Rica en la Comisión Nacional de Comunicación. Agradecer a Gerardo, a Osvaldo y por supuesto al Padre William Rodríguez toda la organización de este evento, que esperamos sea pues precisamente un momento de reflexión en torno al deber y a la implicación de los comunicadores sociales en general y especialmente a los agentes de pastoral en esta área tan específica, tan necesaria para el buen desenvolvimiento social. De verdad que comentaba yo hace un momento, ¿verdad?, el cambio de perspectiva entre las falsas noticias desde la perspectiva de la ética y la moral, ¿verdad?, efectivamente, y que el Papa Francisco en su mensaje hace referencia, y las falsas noticias de otra índole, ¿verdad? Algunos tal vez han podido ver lo que el presidente de los Estados Unidos considera falsas noticias. En estos días ha sido de relevancia en la discusión de la prensa norteamericana, ¿verdad? Él considera que es falsas noticias todas las que hablan mal de él. Entonces, efectivamente, hay muchas malas noticias o falsas noticias en ese sentido en Norteamérica en estos días. Muy importante el criterio de verdad, objetivo, ¿verdad?, desde la luz del Evangelio y de Cristo mismo. Entonces, desde esta óptica, llamarles siempre a tener ese ánimo de comunicadores sociales y desde la luz del Evangelio transmitir la buena noticia, que al final se resume en una persona, que es Jesucristo el Señor. Agradecerle su participación y ojalá sea verdaderamente fructuosa esta jornada, que ha sido verdaderamente preparada con esmero por la Comisión Nacional de Comunicación. Reitero mi bienvenida y que sea de provecho esta noche. Muchas gracias. Bueno, le damos la bienvenida a Juan Carlos, que ya está por acá. Le damos un aplauso para que ya conoció las presas en Costa Rica, ¿verdad? Antes de iniciar lo haremos también con una oración, pero antes el presbítero William Rodríguez León, quien es el secretario ejecutivo de comunicación de la Conferencia Episcopal, también tiene unas palabras y él también hará la oración para esta noche. Muy buenas noches. Mucha alegría hemos tenido durante esta semana de poder celebrar esta Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales con esta serie de encuentros y que ya vamos culminando precisamente. No es que la jornada ya esté concluyendo en sí misma, sino que
Propiamente, como ya lo ha indicado Gerardo, esta jornada la celebraremos el próximo domingo, si Dios quiere, que coincide con el domingo de la Ascensión del Señor. Para ponernos un poquito en contexto, la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales nace en el Concilio Vaticano II, en el decreto Inter Mirifica que fue firmado el 4 de diciembre del año 1963 por el Papa Paulo VI. Y es a partir del año 1966 que el mismo Papa, pronto a ser canonizado, si Dios lo permite, ya inicia con la celebración propiamente de las Jornadas Mundiales de las Comunicaciones Sociales. ¿Qué pretenden? El mismo Concilio Vaticano II lo indica, que los fieles en la Iglesia reflexionen alrededor del tema de la comunicación. Ese es el primer objetivo, y el segundo, que casi en ningún lado se cumple, que también los fieles ayuden económicamente a la tarea de las comunicaciones. Ha sido así a lo largo de 52 años que se ha venido celebrando esta jornada y que desgraciadamente pues en muchas ocasiones ha pasado desapercibida en la Iglesia. Simplemente pasa y nadie se da cuenta de que pasó la Jornada Mundial de las Comunicaciones. Es por eso que la Comisión Nacional de Comunicación de la Conferencia Episcopal, pues hemos querido que este año pues no pase desapercibido. Y alrededor del tema que el Santo Padre, el Papa Francisco, nos ha propuesto de las fake news, pues también en diversos encuentros, pues los fieles de la Iglesia puedan tener este momento específicamente de reflexión alrededor de este tema concreto que el Papa Francisco pues nos propone para este año 2018. Y hemos querido invitar a don Carlos Garde, que es no solamente colaborador en una agencia de noticias como Rome Report, sino que formando parte de ella como director de mercadeo, de marketing y de desarrollo, pues conoce desde dentro y teje y maneje de esta agencia de noticias que se ha convertido en un punto de referencia, yo creo, para todos nosotros los católicos, cuando queremos enterarnos bien de lo que acontece en la Santa Sede y especialmente alrededor del Santo Padre, el Papa Francisco. De manera que hoy, de la mano de Carlos, pues vamos a reflexionar un poquito, tomando como base el tema de las fake news que el Santo Padre nos propone para este año. Para iniciar, yo quiero invitarlos a que juntos hagamos la oración que viene precisamente en el brochure que tienen ustedes en sus manos. Pongámonos en pie para que iniciemos con la oración que el mismo Santo Padre pues nos propone para esta jornada mundial. La vamos a hacer todos juntos. Señor, haznos instrumentos de tu paz. Haznos reconocer el mal que se insinúa en una comunicación que no crea comunión. Haznos capaces de quitar el veneno de nuestros juicios. Ayúdanos a hablar de los otros como de hermanos y hermanas. Tú eres fiel y digno de confianza. Haz que nuestras palabras sean semillas de bien para el mundo. Donde hay ruido, haz que practiquemos la escucha. Donde hay confusión, haz que inspiremos armonía. Donde hay ambigüedad, haz que llevemos claridad. Donde hay exclusión, haz que llevemos el compartir. Donde hay sensacionalismo, haz que usemos la sobriedad. Donde hay superficialidad, haz que planteemos interrogantes verdaderos. Donde hay prejuicio, haz que suscitemos confianza. Donde hay agresividad, haz que llevemos respeto. Donde hay falsedad, haz que llevemos verdad. Amén. Siéntese. Y los voy a dejar ya ahora con don Carlos Garde para el tema de esta noche.
Muy bien, buenas noches a todos. Encantado de estar con vosotros. Y bueno, vamos a compartir algunas ideas sobre el tema de este año, de la Jornada Mundial de las Comunicaciones. Pero antes quería hacer alguna pequeña introducción sobre cómo podemos hacer, ya que veo que aquí hay bastantes agentes de pastoral, cómo podemos hacer para llegar a todos, cómo podemos hacer para llegar a más, porque a veces nos centramos solamente en la gente más próxima, quizás, o la gente más fácil de llegar, que puede ser la gente que va más a la iglesia, pero hay que dar un paso más, tenemos que acercar a más gente, ¿no? Vamos a poner esto aquí. Mira, no sé si alguno... yo en el pasado estudié temas de marketing y siempre en temas de marketing y de mercadeo siempre se nos explicaba el tema de las 4 Ps. No sé si aquí alguno los conoce, pero esa es típica cosa básica del mundo del marketing, del mercadeo, ¿no? Y siempre que uno quiere, digamos, vender un producto, siempre tiene que pensar en el producto, las características del producto, si el producto es el adecuado, en el precio, qué precio, tienes que poner un precio adecuado, el place, que sería un poco la distribución, cómo lo distribuye el producto, y luego la promoción, ¿no? Yo quería hacer así una cosa un poco provocativa, que es, evidentemente la Iglesia, sabemos perfectamente que no es una empresa, ¿no? Pero yo decía, nosotros somos los responsables de llevar el producto, entre comillas, del mensaje, ¿no? Del mensaje de la Iglesia, ¿no? Y yo dije, vamos a analizar un poco qué pasaría si analizásemos con este criterio lo que hacemos, ¿no? Y realmente saqué la conclusión de que si la Iglesia fuera una empresa, muchos seríamos despedidos fulminantemente, ¿no? Por inútiles y por no... pero bueno, ¿por qué? Pues mirar, producto, ¿qué producto tenemos? ¿Qué producto tenemos que ofrecer al mundo? La salvación. O sea, el producto que nosotros traemos al mundo, que la Iglesia ofrece a la gente, es la salvación, que es la felicidad. O sea, lo que ofrecemos a la gente es eso, salvación y felicidad. ¿Cuál es el logotipo creo que el logotipo tenemos? El mejor logotipo, ¿no? Nike, Coca-Cola no tienen un logotipo tan bueno, tan simple, tan sencillo, con tanta fuerza, tan reconocido en el mundo como es la cruz, ¿no? Son dos rayas que significan tanto, ¿no? Tenemos al mejor fundador, ¿no? Mucho mejor que Steve Jobs, mucho mejor que... O sea, tenemos al fundador que es Dios. O sea, ¿cuál es la distribución? ¿Cómo distribuimos este mensaje? Pues mira, tenemos la mejor distribución del mundo. O sea, no hay nadie que tenga tantos... En el mundo tenemos 413.000 sacerdotes, 700.000 religiosas, 300.000 misioneros laicos, 3 millones de catequistas, 210.000 escuelas, 115.000 centros de beneficencia. Y así podría haber seguido con la lista. Hasta en el lugar más recóndito del planeta tienes un sacerdote, un misionero, una capilla. ¿Quién tiene esto? ¿Quién tiene esta implantación en el mundo? Nadie. ¿Cuál es el precio? Gratis. Mejor precio que este es imposible. O sea, tenemos lo mejor. O sea, el mejor producto imposible. No hay ningún producto en el mundo que la gente pueda comprar que sea mejor que este. La distribución, nadie tiene esta distribución, nadie tiene este mejor precio. Pero, ¿qué pasa con la promoción? Y aquí está el problema. Y aquí es un poco donde intervenimos nosotros, ¿no? Donde intervenimos nosotros, y ahí está la cosa, ¿no? ¿Cómo estamos promocionando, distribuyendo, comunicando esto a la gente, ¿no? Pues quizás no lo estamos haciendo tan bien como deberíamos. Porque si comunicásemos un producto que la gente lo necesita, la gente quiere ser feliz, la gente quiere la salvación. Y no le pedimos nada a cambio. O sea, bueno, la comunicación. Luego, cuando pensamos en comunicación, pensamos primero en qué queremos comunicar, ¿no? A quién queremos comunicar y cómo lo queremos comunicar. Me voy a centrar ahora mismo, porque ¿qué queremos comunicar? Ya lo sabéis, qué queremos comunicar. Pero ¿a quién queremos comunicar? Vamos a pensar un poco en esto, porque puede que aquí también hay un problema al 100%. Nosotros, de 100 almas nos interesan las 100. O sea, queremos comunicar a todo el mundo, ¿no?
Pero no todas las almas no toda la gente son igual. La gente es distinta y por eso hay que llegar de forma distinta a gente distinta. Esto es una especie, esto es según la encuesta de CIS, esto es en mi país, yo aunque vivo en Roma desde hace 7 años, soy español, y bueno, esto es un dato, a la gente en mi país se le pregunta cada año sobre su práctica religiosa. Y salen unos datos, ¿no? Esto es del 2015. Pero bueno, podéis pensar en los datos de Costa Rica, que más o menos, seguramente que vosotros practicáis más y bueno, igual espero que sea mejor la cosa. En España, el 70% cuando se le pregunta dice que es católico, ¿vale? El 70% de la población. Y el 28% dice que no es creyente, que es ateo, que es agnóstico, ¿no? O que es de otra religión. Y luego el 3% no contesta. Vale. De esta cantidad, el 9,5%, o sea, del 100% de la población, no de los católicos, del 100% de la población, el 9,5% va a misa casi todos los domingos. Y luego está el 1,2% que va a misa diariamente. En España el 1,2% de toda la población va a misa todos los días y el 9,5%, lo cual quiere decir que estos son habría como 3 grupos, ¿no? A los cuales nos debemos dirigir de forma distinta. A la gente que no es creyente, que es atea, que tal, hay que entablar un diálogo, ¿no? Evangelizarles, ¿no? A esos hay que llegarles de esa forma. A la gente que es católica, pero que ya no practica, este grupo rojo, nueva evangelización, ¿no? Hay que proponerles de nuevo el mensaje, ¿no? Nueva evangelización. Y a la gente que va a misa todos los días casi todos los domingos, atención pastoral, ¿no? Esa es la más fácil, ¿no? Entre comillas. Es mucho más esfuerzo, pero vienen a la iglesia. Con lo cual, tenemos un 11%, digamos, por eso es en España. Igual aquí, en Costa Rica tenéis que sacar vuestros números, pero igual puede ser un 20% en vez de un 11%. Y luego hay un 86% que no va de forma, que no va a la iglesia. O no va al menos semanalmente. Pues igual va una vez por Navidad, Semana Santa y tal, o va una vez al mes, o cuando puede, tal. Muy bien. ¿Y cómo estamos llegando a Le he sumado al 86% el 3% que no dice nada, lo he metido ahí. Que igual hay que no contesta y va a misa todos los días, pero bueno. Pero, ¿cómo estamos llegando a este 89%, no? Porque este 89% que no va a la iglesia, como digo, en Costa Rica igual es el 70%, lo que sea, nosotros tenemos una responsabilidad de llevarles el mensaje. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Porque igual estamos muy centrados en los católicos, en la gente que va a la iglesia tal, y nos estamos descuidando de esto. Y esa es un poco la nueva evangelización, las periferias a las que el Papa Francisco nos pide llegar, ¿no? Luego, ¿qué estamos haciendo para llegar a la gente que no va a la iglesia? ¿Cuánto tiempo, personas, recursos de la parroquia, de la diócesis, estamos dedicando a llegar a esta gente? Y quizás muchas veces yo lo que he visto es que se le dedica muy poco esfuerzo, o no por lo menos en el porcentaje. No digo que le dedicamos el 89% de los recursos y de tal, pero igual hay que dedicarle 50%, igual la mitad de los recursos o del esfuerzo tal habría que dedicar a intentar acercar a esta gente a la práctica, ¿no? ¿Y cómo podemos llegar a Pues tenemos aquí un problema que no tenemos con el resto, y es que estos no vienen a la iglesia. La iglesia tiene que salir a su encuentro, tiene que ir a por ellos, ¿no? Tenemos que ir a proponerles. No puede haber una comunicación directa. O sea, si nosotros queremos comunicar un mensaje a los católicos que van a la iglesia es muy fácil. Simplemente con que se comuniquen las misas de los domingos es suficiente. Se comunica. Hay una forma de comunicar muy fácil, directa, una comunicación directa. En cambio, con estos no hay esa comunicación directa. Lo cual debemos utilizar medios de comunicación o otras cosas, ¿no? Otras formas de comunicación, ¿no? Y además muchas veces no consumen medios católicos, con lo cual tenemos que pensar qué podemos hacer para salir a su encuentro, ¿no? Y esto, claro, es más difícil, es más caro, más costoso, requiere más creatividad, ¿no? Y debemos hacerlo más atractivo, porque este grupo de población no tiene una predisposición inicial tan positiva a escucharnos como los católicos que ya practican. Tenemos que poner todavía más esfuerzo, ¿no? Ser más atractivos. ¿Y qué medios utilizamos, no?
Pues mira, bueno, esto es también aquí podéis ver el tiempo que se dedica en medios de comunicación al consumo de medios de comunicación. Estos son minutos y esto es porcentaje de la gente que al menos una vez a la semana consume ese medio. Como podéis ver, la parte rosa, que son todos los medios escritos, se le dedica menos tiempo y digamos que, o sea, por ejemplo, los periódicos los lee un 30% de la población, al menos una vez a la semana, y le dedica 40 minutos a leer el periódico. En cambio, la televisión lo ve el 90% y le dedica 260, 70 minutos al día, de media. Hay gente que dedica 400 minutos al día a ver la tele y hay gente que dedicará 100 o lo que sea, ¿no? Y luego, por lo cual, tenemos medios escritos, poca penetración, poco tiempo dedicado al día. Lo que es radio, internet y exterior tiene bastante más, pero el medio rey actualmente es la televisión. Esto va a cambiar porque, como sabéis, internet cada vez más, esto va a tener una tendencia, ya la está teniendo, cada vez más, la gente le dedica más tiempo y tiene más penetración, ¿no? Ahora mismo, ¿qué pasa? Que la televisión tiene mayor fuerza que internet porque mucha gente, pues, especialmente la gente mayor de 65 años, que no utiliza internet pero ve mucho tele. Pero dentro de unos años esto no será así. O sea, en la medida que la gente va subiendo, va arrastrando ese consumo de internet y entonces, digamos, cada año que pasa, digamos, muere gente que no consume internet y nace mucha gente que son gente que utiliza internet, ¿no? Va. Por lo cual, tendencias. Cada vez hay mayor consumo de vídeos e imágenes. Yo no digo que esto sea bueno o malo, digo que es la realidad, que es que la gente lee cada vez menos y que cada vez ve más vídeos, más imágenes, más tema audiovisual. Bien. Luego, los periódicos tradicionales tienen más audiencia en Internet que en papel. Y esto además tiene aparejado otras consecuencias, que en papel era leer, y en cambio los periódicos en Internet se están convirtiendo casi, a veces muchos de ellos, en televisiones, ¿no? Muchísimos vídeos, muchísimas imágenes, fotografías. Digamos que uno lee bastante menos en un periódico de Internet que en un periódico de papel, ¿no? O sea, que es distinto también el comportamiento. Bueno, incluso muchos, si algunos trabajáis en periódicos, a los periodistas que escriben les están poniendo con la camarita a grabar, se les están poniendo a trabajar en el tema. Con lo cual vemos una tendencia y es que cada vez todo el tema de televisión e Internet, eso es por lo que yo creo que debemos apostar cada vez más, ¿no? Y debemos estar preparados a cambiar las tendencias, ¿no? En el mundo de los medios católicos, muchas veces, por ejemplo, y un ejemplo es el Vaticano, ¿no? Por ejemplo, el Vaticano tiene muchísima fuerza Radio Vaticana, ¿no? Y mucha gente está dedicada a ello. Y esto es una cosa que es una inercia, ¿no? De la fuerza que tiene en el pasado y tal. Y es muy importante la radio, porque la radio gracias a Dios, la radio es un medio no sustitutivo. Así como uno puede sustituir el papel por Internet o puede sustituir, digamos, la televisión, deja de ver televisión y solamente ve Internet, porque lo puede cambiar. En cambio, la radio se escucha en momentos en los que uno no puede sustituirlo, ¿no? Uno cuando va manejando no puede ponerse a ver una película. Tiene que escuchar la radio sí o sí. O lo mismo cuando está uno cocinando o está haciendo cosas. Es un tema de acompañamiento que es importante. O sea, la radio nunca va a desaparecer y siempre va a estar ahí. Bueno, pero la idea es esa, ¿no? Que quizás estamos muy centrados en temas escritos, en temas de discursos, y quizás tenemos que centrar más. Y eso tenemos que ayudar a la gente, a vuestros párrocos. O sea, a veces ellos escriben un texto, un mensaje pastoral de la semana y tal, y tenéis que decirle, mira, es que lo va a leer menos gente, y quizás es mejor que grabe un vídeo de 50 minutos y lo difundamos en Facebook, en las redes sociales, y quizás igual el texto que usted escribe en la hoja parroquial o en la hoja que tal, igual lo van a leer, si hay en la parroquia 500 personas, igual lo leen 20. En cambio, si hacemos un vídeo y lo escribimos en redes sociales, igual lo ven 100. O sea, que a veces tenemos, digamos, unas inercias, ¿no? Es que siempre se ha hecho así. Esa palabra hay que destruirla. O sea, cuando le escucháis a alguien decir es que siempre se ha hecho así, rápidamente hay que decirle que no lo vuelva a decir. Porque las cosas van cambiando y hay que ver la forma de... Con lo cual, digamos que hay que aprovechar los medios que ya existen y utilizar los medios, ¿no? Aprovechar los medios para dialogar con el mundo, ¿no? Digamos que todos los medios que ya existen, Teletica, La Nación, tenemos que intentar intervenir en ellos.
llamando a las radios comerciales. No sé aquí cuál es la radio más escuchada, pero hay que llamar a esa radio, que los católicos propongan su opinión, digamos que ofrezcan. Por allí del fondo dicen que la radio más escuchada es Radio Fides, no estoy seguro, no, habrá que comprobar esta información que llega del fondo. Bueno, y entonces hay que entregar en todo, en los debates, en la televisión, en los debates en la radio, entrevistas, mostrarse disponibles, formar a gente para que lo haga bien, en concursos, cualquier cosa, ¿no? Hay que aprovechar cualquier oportunidad para que se hable de la Iglesia. O sea, los católicos no se pueden refugiar porque si no, otros van a contar la historia, ¿no? Esto sucede mucho en temas polémicos y controversiales, que rehuimos de intervenir y al final la gente va a tener una explicación de un problema. Si hay un problema o hay un tema difícil, si no lo contamos nosotros, se lo van a contar otros. Le van a explicar ese tema otros. Lo cual es mejor que nosotros lo contemos, ¿no? Lo cual es importante eso, explicarse al mundo, ¿no? Porque muchos problemas de comunicación, algunos sí que están basados en mala fe, pero muchos de ellos no están en mala fe. La gente que lo hace simplemente por ignorancia, por desconocimiento, porque nadie le ha contado la verdad, nadie se lo ha explicado. Como digo, hay otros que tienen mala fe, ¿no? Y luego tenemos nosotros también que producir cosas, ¿no? No solamente intervenir en los medios comerciales, sino además tenemos que presentar la propuesta, tenemos que hacer cosas, por ejemplo, vídeos cortos, ¿no? Hoy cada día la tecnología ha permitido, que es muy barata, el producir cosas, ¿no? Fotografías con texto para redes, ¿no? Podemos hacer como estos memes o estas fotografías con un poquito de texto que son muy virales, que se comparten en Facebook, en Twitter, en WhatsApp. Cada vez más hay que utilizar WhatsApp. Yo os preguntaría, ¿en vuestras parroquias utilizáis WhatsApp para difundir contenidos? Porque a ver si vamos a estar creando grupos familiares, amigos, y no creamos un grupo de WhatsApp del grupo en la parroquia, que quizás se puede hacer, ¿no? Eventos, en fin, música, cualquier cosa que se os ocurre. Es importante meter la creatividad, ¿no? Y luego es importante utilizar un lenguaje normal, o sea, hay que ser normales. Esto es importante. Muchas veces intentamos hacer las cosas de forma distinta y a veces, si hablamos un lenguaje distinto, extraño, por ejemplo, si nosotros hacemos un vídeo en la que queremos comunicar audiovisualmente un sacerdote hablando durante 10 minutos, con una cámara fija así, 10 minutos, eso no es el lenguaje audiovisual. Eso no es lenguaje audiovisual. Eso no lo veréis en ninguna televisión comercial, ¿no? O sea, quizás eso es un lenguaje de homilía en una iglesia. Y está muy bien porque es lo previsto. Y lo que funciona en la parroquia es una homilía de 10 minutos. Pero en vídeo, en televisión, no funciona eso. Y si queremos que una cosa audiovisual de una prédica o un tema se comparta, debe tener otra duración, otro tema, tiene que haber movimiento, tiene que haber diferentes tiros de cámara, de diferentes enfoques. Igual el padre cuando habla tiene que caminar, tiene que mostrar, hay que meter igual un poco de grafismo, hay que hacerlo distinto, si no, o sea, no podemos mostrar como si fuese una homilía tal cual, ¿no? Hay que trabajar y hay que hacer atractivo, como lo hacen las televisiones comerciales, ¿no? Y esto es clave, ¿no? Es clave hacerlo con calidad, porque si hacemos lo católico un poco de aficionados, podemos incluso hacer dañino en el sentido de que parece que lo católico es lo poco atractivo, lo que no es, algo mal hecho. Entonces la gente ve, vale, lo católico pues, es aburrido, mal hecho, tal, y en cambio otros temas son mucho más. Y eso tenemos que cuidar tenemos que realzar la calidad de las cosas, de los contenidos que hagamos de cualquier tipo, audiovisuales, de radio, de texto, incluso un comentario en Facebook, no poner cualquier cosa, sino algo atractivo, pensar un mensaje fuerte, impactante. Bueno. Y en todo lo que hagamos, 5 reglas de oro, que es calidad profesional, que es lo que he dicho, o sea, calidad. No ser aficionados. Atractivo, ¿no? Atraer. ¿Por qué? Porque lo que hemos comentado antes, mucha gente a la que le queremos llegar no está bien predispuesta a escucharnos. O lo hacemos atractivo, o ya hay una barrera. O sea, hay un problema en el mundo católico y es el tema del fondo y la forma. Estamos tan convencidos de la bondad del fondo, del mensaje que es tan bueno, que descuidamos la forma. En cambio, hay muchos medios seculares que como no tienen fondo, por ejemplo, un programa de reality show, Gran Hermano o una cosa de estas, como no hay nada de fondo, porque no hay nada de fondo,
Es todo forma, toda esa apariencia, que se vea bonito, que sea atractivo visualmente. Es todo, entonces, hacen mucho esfuerzo en la forma, pero con la forma ganan a la gente, ¿no? Y nosotros, como pensamos que tenemos un mensaje tan bueno, ¿no? Lo que veíamos antes, el producto, como vemos que es tan bueno, descuidamos la forma de hacerlo, ¿no? Y eso es ahí no podemos, tenemos que ser atractivos en la forma. Tenemos que emocionar, ¿eh? A veces tenemos que rehuir de la institucionalidad, de la frialdad, del mensaje ¿no? Tenemos que buscar que la gente sienta algo, que se emocione, que llore, que tenemos que entretener, las cosas que hagamos entretenidas. Hoy en día incluso los medios de comunicación, en los noticieros, hay una tendencia cada vez mayor al infotainment, ¿no? Información convertida en entretenimiento. Se nos va Jason, adiós. Entonces, tenemos que buscar, incluso con la información, entretener. Hoy la gente tiene demasiadas opciones, ¿no? Quizás hace 50 años la gente tenía muy pocas novedades, y entonces cualquier cosa, ¿no? Llegaba al pueblo o algo novedoso y era todo el mundo, todos los niños del pueblo salían, o sea, digamos, había poca novedad, ¿no? Cualquier cosa era una cosa que reunía a todo el pueblo, a toda la gente del barrio, ¿no? Hoy en día hay una avalancha de cosas que atraen novedades, ¿no? Hoy puedes ver con internet, puedes ver Netflix, puedes ver hay una cantidad de cosas que puedes hacer que al final tenemos que entretener también con las cosas que hagamos. Tiene que ser entretenido, porque si no la gente se cambia, ¿no? A otra cosa. Y luego tenemos la naturalidad, ¿no? Tenemos que ser naturales, ¿no? No ser artificiales, no ser incluso con mensajes, ¿no? No puede ser que los mensajes católicos que lanzamos en las redes sociales a la gente que no es católica le parezca un poco, no sé, como raro, ¿no? Eso no puede ser. Yo voy a contar ahora mismo un ejemplo que es bueno, nuestra experiencia como agencia, ¿no? No digo ni que nosotros tenemos muchísimos defectos, o sea, yo os pongo aquí, es como un testimonio, ¿no? O sea, yo os cuento lo que nosotros hacemos, tenemos mucho que mejorar, tenemos muchas cosas que hacer mejor, pero bueno, yo os cuento lo que nosotros hacemos con los criterios que os he comentado antes, ¿no? O sea, antes del 2003, que es cuando se fundó ROM Reports, solamente había 2 países de América de toda América Latina que tenían corresponsal permanente en Roma, y eran Televisa y Globo, de Brasil, Televisa de México. ¿Qué pasaba con el resto de canales de televisión de México y todo el resto de canales de toda Sudamérica, que hablan español? Pues que para informar audiovisualmente del Papa dependían de lo que recibían de las agencias internacionales, que son fundamentalmente 2, Reuters y Associated Press. Ahora también está France Press y alguna más, pero bueno. ¿Y qué pasa? No había ninguna una agencia televisiva especializada en el Papa, porque esas grandes agencias internacionales hablan también de Italia, de política, de lo que sea. ¿Y qué pasa? Que estas las noticias estaban en manos de estas agencias, con lo cual esas agencias, Reuters y Associated Press, hacían muy pocas noticias del Papa, porque también hacen otro tipo de noticias de Italia. Normalmente las noticias que seleccionaban, o sea, de las pocas que hacían, normalmente casi todas estaban relacionadas con polémicas, escándalos. Digamos que si el Papa habla de la misericordia en la audiencia general del miércoles, Reuters y Associated Press no van a hacer un vídeo de eso. Harán un vídeo si hay una polémica, hay un tema morboso, hay una cosa así, ¿no? Normalmente, depende, hay veces que no, pero... Y luego hacen una lectura política y superficial muchas veces, ¿no? Digamos que muchas veces ven las realidades de la Iglesia con ojos políticos, ¿no? Entonces interpretan la realidad, que es la realidad de la Iglesia, como sabéis, es una realidad sobrenatural, y la interpretan con unos ojos políticos de luchas de poder, ¿no? Entonces ahí está la izquierda contra la derecha, los grupos conservadores contra los grupos progresistas, y entonces parece que se quieren matar todos los cardenales entre ellos, y entonces todo el mundo quiere ser papa, y entonces a ver quién se hace papa, y parece que hay partidos políticos, porque ellos es lo que ven en la política, ¿no? Es como, piensa que están los grupos de cardenales haciendo campaña electoral y pasando folletos de vótame. Y entonces nosotros somos una agencia, la única que está especializada televisivamente, luego hay muchas otras agencias que también hacen otras cosas. Nosotros hacemos noticias
se fundó para hacer noticias diarias los 365 días del año, audiovisuales, ¿no? Porque sí que hay otras agencias que hacen escrito o radiofónico o tal, ¿no? O que también hacen vídeos, pero no de esta forma diaria como agencia audiovisual, ¿no? Nosotros no evitamos ningún tema, digamos, informamos de todos los temas, porque creemos que es importante explicar las cosas, todas, y intentamos utilizar un lenguaje comprensible y atractivo, ¿no? Y que respete la dimensión religiosa. Bueno, esto es un vídeo corporativo. Bueno, pues este es un vídeo un poquito de las cosas que hacemos. Nuestro estilo, digamos que es, intentamos que sea al menos, está basado en tres ejes. Uno, que sea moderno y profesional. O sea, buscamos hacer información de contenido católico con la misma duración, lenguaje, forma de estar montada la noticia, que con la que Reuters y Associated Press hacen noticias de deportes, política, moda, cine. O sea, digamos que nosotros pensamos que el contenido católico no hay que presentárselo a la gente de forma distinta, sino con la misma estructura, lenguaje, porque la gente está acostumbrada a consumir información de determinada forma y de una determinada duración. Y a veces nosotros pensamos, no es que es tan importante lo que tengo que decir que quiero hacer un vídeo, no una noticia que dure 8 minutos, ¿no? Y la gente no está acostumbrada a este tipo de, ¿no? Entonces, nosotros intentamos hacerlo y también para que la gente que no está tan predispuesta a escuchar el mensaje de la Iglesia le pueda también llegar. Bueno, esto no funciona. Luego están, otro criterio es el tema de los jóvenes, ¿no? La gente que trabaja en Ronnie Report es toda gente joven y elaboramos información pensando en las jóvenes, ¿no? Que creemos una población en la que hace falta llegar con este tema audiovisual, ¿no? Y entonces informamos del Papa Vaticano, pero también informamos de otros temas de música católica, de arte, de cultura, de música, de ciencia, tecnología, de cualquier cosa, ¿no? O sea, si nosotros, por ejemplo, cualquier aplicación que sale relacionada con el mundo, pues cómo vivir la Cuaresma con una aplicación, pues hacemos una información, una nota de 1 minuto y medio, y hablando, pues se ha lanzado una nueva app que en Android y iPhone donde puedes vivir bien la Navidad y entonces tienes estas oraciones, en fin. Informamos de esas cosas porque pensamos que son los temas que a una persona joven le puede interesar. Y luego también el tema de la nueva evangelización, ¿no?
digamos que creemos que la información debe ser comprensible, ¿no? O sea, nosotros no damos nada por entendido, no suponemos que todo el mundo sabe todo. Intentamos que, digamos que cuando hacemos una noticia, estamos pensando en que un no católico la pueda ver, entender y que le guste y que le transmita la información bien, ¿no? Por eso intentamos evitar lenguaje muy técnico, ¿no? Esto es un ejemplo de una noticia, por ejemplo, ¿no? Bueno, si os habéis dado cuenta, bueno, esto es un vídeo que dura 90 segundos, 2 minutos. Si os habéis dado cuenta, no hemos hablado nada de lo que ha dicho en la audiencia con la gente. Bueno, no suele ser así, normalmente ponemos cosas. Pero lo que os quiero decir es que nosotros creemos que destacando estas partes podemos acercar la figura del Papa, porque primero la gente hay que hacer la figura atractiva. Primero, para que nos escuchen, nos tiene que querer la gente. O sea, esto es clave. O sea, si la gente no nos quiere, podemos decir las mejores verdades y muy bien dichas que no nos va a hacer caso. Entonces, primero creo, o sea, la figura del Papa tiene que ser atractiva a la gente para que abran los oídos y entonces pase el mensaje, ¿no? Entonces hemos seleccionado notas, como hacen también la televisión. La televisión busca también lo que llaman notas de color o detalles ¿no? Que sean cosas que la gente quiera ver, ¿no? Luego, por supuesto, hay que también cosas de contenido y tal. Yo ahora mismo, si queréis, os voy a mostrar. Vamos a ver si consigo salir de aquí. Vamos a ver. Os voy a mostrar un tema que me parece interesante, porque más que ahora hablar igual de las fake news, si hay tiempo luego retomamos el tema de las fake news, pero creo que hay un tema que es importante y es muchas veces más que las fake news son los marcos fake. Este es un tema desarrollado por un profesor de Argentina que se llama Juan Pablo Canata. Y es el tema de cómo compartir valores en un mundo enfrentado, ¿no? Para evitar precisamente estos marcos, porque muchas veces la gente no transmite tanto una mentira, que sí, sino como que crean conceptos de mentira, ¿no? O sea, hay gente que crea un marco de iglesia represora, en contra de los derechos, intransigente, que solo condena, todos estos temas, ¿no? Entonces, eso es un marco fake, ¿no? Que no es así, pero que la gente puede tenerlo en la cabeza. Y entonces, todas las cosas que recibe la iglesia las filtra por ese marco. Y entonces todo el mensaje, toda la verdad pasa distorsionado por ese marco, ¿no? Bueno. A ver si conseguimos que esto funcione, este ratón. Vivimos en un mundo convulso, ¿no? Cada vez más todo el mundo se está manifestando, hay muchos continuamente movimientos, hay
Hay numerosos, digamos, debates públicos a nivel mundial sobre cualquier tema, ¿no? Tenemos ahora todo el tema de el Women's March, ¿no? Las marchas de las mujeres, el tema de los refugiados, el tema del muro. Ahora está incluso que el azúcar es venenoso, que hay que ¿no? multar a Coca-Cola porque no ponga... O sea, cada vez hay muchos más debates a nivel mundial sobre cualquier tema. Digamos que el mundo continuamente se está enfrentando en la conversación, digamos, en los temas de debate, ¿no? Por ejemplo, esto es un tema de la discusión sobre el aborto en redes sociales en Argentina, que ahora mismo está, como sabéis, con el tema del debate del aborto, ¿no? Y entonces vemos aquí, esto que veis en rosa son debates en contra, ¿no? Y entonces, y luego otros debates a favor de aborto legal están en otro lado. Como ves, hay parte aquí rosa y hay parte aquí muy poco gris, tal, en fin, ¿no? Pero fundamentalmente no se está hablando, no hay un debate, no hay un diálogo, no se habla una parte con la otra, sino que, digamos, yo que estoy en contra difundo información, pero entre los que estamos también en contra, y entonces nos hablamos entre nosotros, y entonces entre nosotros nos hablamos del tema, pero no conseguimos. Hay gente que sí, que veis aquí que hay puntos rosas y debates y tal, ¿no? Pero digamos que no hay, y los que están en contra criticando a la Iglesia o el aborto, bueno, que el aborto debe ser un derecho y no sé qué y tal y cual, también entre ellos pero no hay, digamos, una mucha comunicación, ¿no? Hay poco diálogo, porque el debate está polarizado, hay poco intercambio y hay focos de activismo, ¿no? Son focos que son esos puntos que son como focos de... Y muchas veces los católicos nos encontramos ante una dicotomía, ¿no? Que es, por un lado, defender la verdad, o sea, defender el mensaje, o sea, defender la propuesta de los valores, las cosas que hay que defender. Y por otro lado está el tema de la caridad, de ser comprensivos. Entonces, a veces tenemos que ver cómo somos capaces de defender la verdad sin herir, de dialogar, de escuchar, de no enfadarnos, digamos, de que una cosa no afecte a la otra, ¿no? Y lo mismo, o sea, tampoco podemos ser tan comprensivos, caritativos, de comprender a todo el mundo que no defendamos nada, ¿no? Que nos amoldemos a lo que el mundo dice para no mostrar, no haber esta tensión, ¿no? O sea, hay que decir la verdad, pero debemos hacerlo con caridad, si queriendo a la gente, comprendiendo, sabiendo que la gente en principio no quiere el mal, ni quiere odiar, o sea, la gente fundamenta sus posiciones en valores que ellos piensan. Hay un profesor de la Universidad de la Santa Cruz que dice esta frase, que se llama Ángel Rodríguez Luño, ¿no? Como seres humanos nos encontramos ante dos problemas. Debemos vivir bien y debemos vivir juntos. Vivir bien es más importante. Vivir juntos más fundamental, porque solamente juntos podemos vivir y vivir bien. ¿Vale? O sea, es un tema, debemos vivir bien, o sea, debemos vivir de acuerdo a la verdad, debemos defender la verdad y no podemos vivir en el error. Pero también debemos vivir con gente que no defiende la verdad o que no defiende que no defiende las cosas, ¿no? Y no puede ser que seamos como yo, por defender la verdad, vivo en un constante enfrentamiento y disputa con la gente que no defiende la verdad, ¿no? O sea, primero debemos vivir con la gente y luego proponerle y luego dar el paso también de defender la verdad, ¿no? Entonces, ¿cómo participamos de la conversación sobre temas controversiales, ¿no? Bueno, pues aquí Juan Pablo Ganata propone estos tres puntos, ¿no? Por un lado está el discurso público, pero debe estar anclado en la situación de comunicación y la legitimidad del enunciador, ¿no? Digamos que hay una inteligencia contextual, que luego esto lo vamos a ver ahora, ¿vale? Hay una situación de comunicación, digamos, hay una situación en la que un contexto que tenemos que conocerlo, porque existe ese contexto y tenemos que conocerlo, ¿no? Y luego tenemos que ver el enunciador, el que transmite el mensaje, su legitimidad, ¿no? Y sobre esa legitimidad y ese contexto se ancla el discurso público, ¿no? Que es la inteligencia argumental. Bueno, empezamos por la situación. Vamos a ver si esto. Es que si no.
todo el tema de... entonces, esto es un comentario de Charadó, que la situación comunicativa constituye el marco de referencia, ¿no? Es como un escenario teatral con sus limitaciones de espacio, de tiempo, de relaciones. O sea, al final, todo lo que nosotros comunicamos lo hacemos con un marco. O sea, la gente, cuando le hablamos por ejemplo, del aborto, lo enmarca en una especie de conceptos que tiene como un marco en la cabeza, ¿no? Una estructura, ¿no? Y muchas veces debemos ver cuál es ese marco y tenemos que conocerlo, ¿no? Benedicto XVI decía que antes, digamos que había un tejido cultural en las comunidades, en los países cristianos, una matriz cristiana, ¿no? Una matriz cristiana en la sociedad, ¿no? Que incluso los agnósticos viven con unos valores que están fundamentados en la fe cristiana, ¿no? Pero hoy esto está en profunda crisis y ese tejido, esa matriz, ese matriz de valores, de los derechos humanos, por ejemplo, están basados, muchos de ellos, en los valores cristianos, ¿no? Y entonces están en profunda crisis, ¿no? Están naciendo nuevas y diversas formas culturales que no se ajustan a los márgenes conocidos, esto lo dice el Papa Francisco, y tenemos que reconocer que muchas veces no sabemos cómo insertarnos en estas nuevas circunstancias, ¿no? O sea, digamos que las cosas han cambiado, la gente ya no se comporta de acuerdo a una estructura cristiana y muchas veces los católicos no sabemos muy bien cómo entrar en ese debate con gente que se mueve en otro matriz, en otro contexto, ¿no? Entonces vamos a ver ahora el diálogo versus tres actitudes de monólogo, ¿no? Porque muchas veces la gente tiende a comportarse con monólogos. Un tipo de monólogo es una persona que simplemente lanza un mensaje y lo lanza y lo lanza y lo lanza, ¿no? Y está todo el rato lanzando un mensaje en una clave muchas veces de enfrentamiento, ¿no? Entonces, ¿y esto por qué? Porque vemos que el mundo se descristianiza, lo considero una amenaza y activo una legitimidad para defenderme, ¿no? Y ahí es donde, bueno, es que hay una batalla, hay una guerra cultural, hay tal, y pensamos que esto hay que pagar el costo que sea, ¿no? Hay que enfrentarse, hay que luchar, y vamos con la espada, y entonces es un monólogo, no estamos intentando escuchar, no estamos intentando dialogar, ¿no? Y además este tipo de comportamiento puede acabar a largo plazo en dos tipos de comportamientos. Uno, que sería refugiarnos en arcas de Noé, ¿no? Digamos, hay una discusión y yo, para no verme dañado, salpicado por eso, creo como pequeñas arcas de Noé con gente en la que me encuentro bien a gusto, donde pero no intento entrar a proponer el mensaje cristiano a estas personas, en dialogar con ellas, gente que piensa distinto, porque es la forma, al final el diálogo, esa forma de contacto es la que permite que haya intercambio de ideas, ¿no? Y entonces puede acabar en un aislamiento, ¿no? O, peor todavía, puede acabar en una disolución, ¿no? Me voy adaptando, ¿no? Porque rehuyo el proponer mis valores porque veo que no son bien aceptados, hasta que me diluyo entre la gente, ¿no? Y entonces el diálogo, digamos, está basado, por un lado, en el contexto, ¿no? Contexto cultural e identidad cristiana, ¿no? Y aquí Juan Pablo propone, o sea, todos los valores marco, ¿no? O sea, tenemos que saber que hay unos valores marcos que todos compartimos. Y a veces, cuando nosotros estamos defendiendo la vida del no nacido, estamos basándonos en la dignidad de la persona. Pero la otra persona está defendiendo el aborto basado también en un concepto erróneo, pero de la dignidad de la mujer. Entonces, tenemos que ver cómo podemos hacer para, partiendo de valores que compartimos con el resto, entrar a dialogar para que la otra persona nos escuche y podamos proponer nuestro mensaje, ¿no? Luego tenemos valores, por un lado, que no sintonizan que están enfrentados con la opinión pública, que puede ser familia cristiana, principio y fin de vida, derechos de padres y madres a educar a sus hijos en sus valores, la ética sexual, subsidiariedad, en fin, ¿no? Y luego hay otros valores, pero hay muchos otros valores que están en sintonía con la opinión pública, que podría ser más la justicia social, la liberación de nuevas formas de esclavitud, el cuidado del medio ambiente, la libertad religiosa, la promoción de la paz, que son valores en los que el Papa está muy centrado, porque sabe que son puntos de unión, son puntos de encuentro con la gente, son como puentes por lo que pueden luego caminar las otras ideas, ¿no? Y ahí es importante tener este marco
para, digamos, para dialogar, ¿no? Porque es mucho más fácil que, si yo quiero hablar de la vida, la encuadre en un contexto global de defensa de la vida, y eso es una cosa que debemos buscar, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hablar del aborto, primero debo destruir el marco de que se ha creado, que han creado la determinada gente, que la Iglesia opresora, que no defiende el derecho de la mujer, que es patriarcal, que tortura a la mujer, que no nada, y entonces no protege la vida del niño y tal, ¿no? Cuando lo que tenemos que explicar es, la Iglesia es una maestra de humanidad, defiende la vida en todas sus facetas, defiende la vida de los presos, de los enfermos, de los moribundos, la gente que está perseguida, la gente que está en los orfanatos, la gente que no tiene hambre, da de comer al hambriento, da de beber al sediento. Digamos que la defensa del bebé, del no nacido, es una cosita enmarcada en la defensa de la vida en todas sus formas, dificultades, debilidades que tiene y la Iglesia es una maestra en cómo cuidar la vida en todas sus facetas y tenemos que y eso es la defensa de la vida, o sea, no es que, y tenemos que enmarcarlo porque en ese marco la gente lo ve con mejores ojos, ¿no? Digamos que debemos, esta profesora Somerville defiende buscar el common ground, o sea, el punto común que nos une con los demás, ¿no? Los éticos, buscar puntos de unión, los valores que compartimos, ¿no? Y sobre esos valores que compartimos construir el resto de cosas, ¿no? No entrar directamente al enfrentamiento en lo que nos divide, ¿no? Y hay otro profesor que dice, la alternativa, si no encontramos ningún punto común, al menos buscar una amenaza común, ¿no? Y esto a veces, incluso, por ejemplo, en este debate también del aborto, ¿no? Hay una cosa que me parece muy interesante y es una cosa muy acertada, me parece a mí, y ha sido que algunos obispos de algunos países, por ejemplo de República Dominicana, lo han hecho muy bien en la forma de decir, y el Papa también, ¿no? El colonialismo ideológico, ¿no? Entonces, una cosa que es una amenaza que une a gente superatea y muy católica es que no queremos que haya un colonialismo ideológico que nos manipulen desde fuera en una cultura que tenemos en nuestro país, ¿no? No queremos que nos vengan a imponer ideologías o cosas desde Estados Unidos a Costa Rica, ¿no? Y eso es una cosa que une a un católico con una persona que es atea, ¿no? Entonces, en ese marco, en ese valor compartido, es donde algunos obispos, por ejemplo, en República Dominicana, han enmarcado el tema del matrimonio homosexual. Todo esto son ideas que no son de nuestra cultura y es una cosa que nos están intentando imponer Naciones Unidas, pues en fin, ¿no? Y entonces, digamos, con ese marco ha caminado mejor ese mensaje de este tema, ¿no? Y luego está el segundo paso, el segundo globo es legitimidad del enunciador. Muchas veces un mensaje no te llega, clarísimamente, un mensaje no te llega de la misma forma que te lo dice una persona que te lo dice otra, ¿no? No es lo mismo. Tenemos que hacer que el destinatario, hacer que el destinatario acepte una comunicación, hacer que el destinatario acepte una comunicación constituye un hecho que está íntimamente ligado a la credibilidad del emisor. O sea, nosotros hacemos a alguien si tiene credibilidad. O sea, si una persona en la que yo creo, que yo respeto, me dice algo, yo me lo voy a creer, aunque me diga una mentira. En cambio, una persona que yo no la respeto, que desconfío, aunque me esté diciendo la mayor verdad del mundo, no la voy a aceptar. Con lo cual es muy importante el emisor. ¿Quién es la legitimidad, no? Por ejemplo, esto es en el debate del aborto en Argentina, ¿no? Pues Paula es una chica fruto de una violación, ¿vale? Ella, su madre fue violada y decidió tenerla a ella, ¿no? Entonces, cuando a mí Paula me está comunicando, me está explicando que ella es muy feliz y que adora a su madre en ese momento tan difícil de haber sufrido una violación, ella decidió seguir adelante con el embarazo y respetarle a ella como su vida, ¿no? Y que ella es feliz de vivir, ella tiene mucha credibilidad. O sea, es muy importante que nosotros en el debate público busquemos también las personas, digamos, cuando estamos pensando en intervenir en un debate, cualquier cosa, en la opinión pública, buscar personas que pueden transmitir, porque esto tiene,
a ver quién se atreve a contradecirle en este mensaje que está transmitiendo esta niña fruto de una violación, ¿no? Que la vida merece ser prohibida, que no, que porque, ¿no? O un doctor, ¿no? El doctor Berruti, ¿no? Pues un doctor, un científico siempre tiene mayor credibilidad, por ejemplo, en un debate o lo que sea, ¿no? Por ejemplo, eso también en el tema del debate del aborto en Argentina, ¿no? Que es un tema candente y por eso creo que es importante, ¿no? En Argentina, como sabéis, ahí están los curas villeros, que son curas que están en zonas pobres, en dificultad y que digamos que gozan de muchísimo prestigio en la opinión pública argentina, ¿no? Y entonces el padre Pepe, por ejemplo, tiene muchísima legitimidad como enunciador, ¿no? Entonces, a mí que el padre Pepe, que está todo el día con la gente pobre y necesitada de las villas miseria de Argentina, de Buenos Aires, que me diga que el derecho, el derecho al aborto para mujeres vulnerables en situación de pobreza. El debate es ese, ¿no? Las mujeres pobres tienen derecho a abortar porque no les podemos cargar con tener un hijo adicional, porque Entonces, los curas villeras que dicen, nosotros estamos viviendo con los pobres y los pobres no piden aborto, piden ayudas sociales, ¿no? Entonces, a mí esto que lo diga el padre Pepe, que está con ellos, dice, no, es que no queremos más aborto, queremos ayudas sociales y exigir a los gobiernos que ayuden a las madres que quieren tener su hijo y que les den todas las ayudas que necesitan, ¿no? Tienen legitimidad, ¿no? Es el tema de la legitimidad, ¿no? Los actores, la gente famosa, tiene muchísima legitimidad, ¿no? Por ejemplo, Jack Nicholson, que es pro vida, ¿no? Su madre se quedó embarazada siendo adolescente y, bueno, sufrió muchas presiones para abortar, ¿no? Pues mucha gente que te diga Jack Nicholson, pues lo recibe mejor, ¿no? El tema de... Bueno, es otra cosa. Y la Iglesia Católica, lo dice el Papa Francisco en el Evangelio Gaudium, ¿no? A pesar de todas las cosas, tiene credibilidad, ¿no? Lo estamos viendo en todos los programas que está viendo en Nicaragua, en muchísimos sitios donde la Iglesia Católica, precisamente porque está con la gente, que está con el pueblo en todos los lados, digamos, con los carenciados, con la gente necesitada, tiene una credibilidad, ¿no? Bueno, y... digamos que este era un poco lo que quería comentaros un poco sobre todo de esto, ¿no? De construir en las cosas que nos unen, ¿no? Ahí debe haber un poco, bueno, aquí está un poco, vamos a ver para atrás, ¿no? Porque a la hora de elaborar un discurso, el problema fundamentalmente no es la complejidad del mensaje, es la opacidad, o sea, que las palabras, hay que evitar utilizar determinadas palabras, determinadas frases hechas, que son un muro más que un puente de comunicación, ¿no? Bueno, ¿hay alguna pregunta a este punto? ¿Alguno quiere compartir algo, preguntar, alguna duda? Aquí hay un micrófono adicional para las preguntas, porque como se va a grabar, se está grabando, entonces para que quede... ¿Alguna cosita? Si no, vamos a seguir. Sí. Es a raíz de lo que usted hablaba cuando uno hablaba con una persona, conversaba, y de esos marcos que hacían que se impedía una buena comunicación. ¿Qué pasa? Uno cómo se comunica con una persona que ya está totalmente cerrada hacia la recepción de un mensaje, ni en puntos en común a favor, ni en puntos en común en contra de algo. ¿Cómo se le cala a una persona que realmente está totalmente cerrada a recibir un mensaje? Sí. Mira, por muy mal que esté una persona, o sea, bueno, depende, ¿no? Pero normalmente siempre hay puntos en común, o sea, siempre esa persona que tú piensas que está muy cerrada, que está... Para empezar, si estás con ella, algo te une. Si te escucha mientras le estás hablando, es que no eres un extraño, eres una persona que quizás te aprecia, es un amigo tuyo, puedes construir sobre la amistad, puedes construir sobre valores. La gente tiene valores, o sea, otra cosa es puede construir, digamos, errores sobre valores malentendidos o sobre cosas que... Pero al final no debemos de pensar que la gente es un demonio que está totalmente... o sea, la gente, bueno, tiene sus cosas, hay cosas que por ignorancia no lo entiende bien o se ha dejado influir por determinadas ideologías o se ha dejado incluso manipular o tiene otra forma de pensar sobre otros temas, que también hay muchos temas en los que es muy se puede opinar de muy diversas formas, ¿no? Pero
es importante intentar construir, o sea, no ir directamente al enfrentamiento, ¿no? Hay un voy a hacer publicidad a un libro que, como no lo he escrito yo, por eso no lo puedo recomendar. Es un libro que no sé si lo conocéis, que se llama Cómo defender la fe sin levantar la voz. Respuestas civilizadas a preguntas desafiantes, ¿no? Entonces, esto es un libro en la que escrito por los fundadores de Catholic Voices, no sé si habéis escuchado alguna vez las voces católicas, ¿no? Que ya están en muchos países, y ellos proponen una forma de entrar, que es mucho precisamente en este tema de buscar valores compartidos, ¿no? Es un poco, por ejemplo, es un poco lo que ha hecho el Papa Francisco, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un momento, en el Evangelio Gaudium, el Papa Francisco dice, ¿no? Bueno, advierte, ¿no? Cómo el filtro mediático simplifica, ¿no? Y distorsiona el mensaje de la Iglesia, pues lo presenta como si fuera una serie de prohibiciones, pecados y vetos que hay que aceptar estoicamente. Pero el Evangelio invita ante todo a responder al Dios amoroso que nos salva, reconociéndolo en los demás y saliendo de nosotros mismos para buscar el bien de todos. Por ejemplo, ¿qué te une con esa persona? El miedo a la muerte, el horror por el dolor. Entonces, la gente está herida, la gente sufre, el sufrimiento, el dolor, a ti te une con esa persona los problemas. Entonces, el Papa ha visto que si tú vas, por ejemplo, a una persona y quieres convertirla y vas con el aborto es un asesinato o no hay una forma, esa persona no se va a convertir. Tú tienes que proponerle que Dios no se cansa de perdonar, que Dios te ama, que acércate a Dios, Dios te da una caricia en tus heridas. Digamos que la gente sufre y entonces tenemos que mostrar, y cuando una persona ya se convierte y se confiesa y cambia de vida, no te preocupes que ya entenderá el resto de cosas, porque el problema es otro tema, ¿no? Es otro tema ideológico. O sea, al final, por eso hay que buscar esa parte de, primero empatía, primero querer a la gente, ¿no? Porque si no, no hay forma de que fluya lo demás. Si no, es un debate ideológico que no lleva a nada, ¿no? Por ejemplo, aquí en este libro propone como 10 formas, ¿no? Dice aquí el método de Catholic Voices, ¿no? Dice, primer punto, en lugar de enfadarte, reformula, ¿no? 2, echa luz, no leña al fuego. 3, piensa en triángulos. Bueno, que esto está muy desarrollado, ¿no? 4, la gente no recuerda qué dijiste, sino qué sintió al escucharte, ¿no? ¿Qué sintió al escucharte, no? ¿Cómo decimos las cosas? Sin herir, sin tal. 5, no lo digas, muéstralo. El tema del testimonio, de mostrar las cosas, tal. Acuérdate de decir sí, o sea, ser positivos, optimistas, en fin. 7, la compasión importa, ¿no? Mostrar compasión, mostrar comprensión por los problemas de la gente. 8, las cifras no lo son todo. 9, no se trata de dar testimonio, se trata de dar testimonio, no de vencer a nadie, ¿no? Esto no es una guerra a ver si venzo. Nosotros en una discusión no vamos a vencer. La gente tenemos que intentar ganarles por el corazón. No se trata de ti, o sea, no se trata de que yo quede por encima, de que yo imponga lo que yo pienso, o sea. Y luego también este libro da criterios sobre temas controversiales, ¿no? Que yo creo que es interesante, por ejemplo, puede ser un tema, se trata el tema de iglesia y política, igualdad y libertad, de cintura para abajo, la iglesia y el sexo, la iglesia en la frontera, población, desarrollo, SIDA, ecología, proteger el matrimonio, el nacimiento de la sociedad, la defensa del no nacido en la cultura del descarte, la iglesia y la educación, la luz contra el suicidio asistido, distintos temas, ¿no? ¿Alguna cosita más? No sé hasta qué hora tenemos aquí de tiempo, o paso a hablar de otro tema, o... Digamos, hay como 20 minutos todavía, y aprovechar a hablar de Muy bien, muy bien. ¿Por allí? Si puedes venir por aquí para... No, yo quiero decir algo, digamos. Si se escucha el discurso del Papa, cuando los jóvenes le preguntan cómo pueden evangelizar,
El Papa responde, nosotros tenemos 2 oídos, 1 boca, 4 extremidades. ¿Por qué? Porque tenemos 2 oídos para escuchar, 1 boca para hablar y 4 extremidades para movernos. Lo último que tenemos que hacer es pelear, es hablar. Lo primero que tenemos que hacer es construir la amistad, construir una relación, como decía él, el método de Catholic Voices, y ya después la escucha, porque él también tiene 2 oídos para llegar. De hecho, esto lo pueden buscar, digamos. El Papa lo dijo así. Y también el método de Catholic Voices no es un método fácil. O sea, es un método que lleva un entrenamiento sumamente duro, donde usted lo confrontan mucho, y hay gente que le dicen, usted no sirve para ser Catholic Voice. Sorry, llevo 3 meses de entrenamiento, pero no sirve. No, porque se callado. Entonces es un método muy difícil y no es como fácil de interiorizar y de aplicar, porque muchas veces lo confrontan a uno mismo y uno dice, pucha, pero yo sé que yo tengo razón, pero no se trata de tener razón, se trata de empatía. Para mi comentario, gracias. Muy bien. Ya, por ejemplo, este es un tema que han hecho algunas personas, ¿no? Salvemos a las dos, ¿no? Una campaña de salvemos a las dos, ¿no? A las 2 vidas. La vida de la mujer, la vida del niño, ¿no? O sea, aquí estamos empatizando, estamos acercándonos, ¿no? Y el tema de, por ejemplo, en el tema del tema del aborto, ¿no? Quizás hace 30 años el tema del aborto se planteaba como un tema de asesinato, ¿no? No asesines al niño. Pero claro, el tema, la palabra asesinato no era una palabra adecuada, quizás, porque transmitía la imagen de mujer asesina, madre asesina, y las madres no quieren en principio. Y pues entonces era un enfrentamiento de madre asesina contra derecho de la mujer, ¿no? En cambio, hay una cosa que todo el tema pro-life ha evolucionado mucho y ahora se construye más sobre la tragedia, ¿no? El aborto es una tragedia, es un drama para la mujer, es una tragedia para la sociedad, es un fracaso. La sociedad fracasa cuando una madre aborta, ¿no? Y hasta la gente que defiende el aborto lo entiende eso. Entiende que el aborto es un fracaso, es un drama para la mujer. Ellos lo defienden como que tiene el derecho a hacerlo y tal. Y entonces hay que construir sobre ese drama, sobre esta tragedia, porque si hablamos de ese tema, de eso cómo podemos construir, es un drama, es una tragedia, evitémoslo, ayudándole a la mujer, que es la que tiene que tomar la decisión, démosle las ayudas sociales, démosle lo que necesita, un lugar donde poder dejar a si es una mujer trabajadora sola, pues que pueda dejar al niño pues en un sitio mientras está trabajando, en fin, que si no tiene dinero ayudarle. Entonces, ahí cambia el discurso, es una forma de, digamos, quizás se habló del aborto, pero no es el tema más importante, o sea, hay muchos temas, pero siempre con el mismo estilo, ¿no? Por ejemplo, un tema muy interesante es cómo el Papa Francisco ha enmarcado eso en el mundo de la ecología, ¿no? En la Laudato Si. Laudato Si habla mucho de ecología, pero enmarca la ecología como una vida en su conjunto, la vida de la ecología, ¿no? Y ahí es donde el Papa ha enmarcado el tema en la Laudato Si, cuando no se reconoce en la realidad misma el valor de un pobre, de un embrión humano, de una persona con discapacidad, por poner solo algunos ejemplos, ¿no? Es lo que os decía antes, no sacar la vida del no nacido como una cosa aparte, ¿no? Está enmarcado, o sea, defendemos de la misma forma, o sea, somos pro vida igualmente con el no nacido, que somos pro vida con el pobre, con la persona con discapacidad, con el refugiado, somos pro vida en todos esos aspectos. Somos defensores de la vida en muchísimos aspectos, no somos solamente en ese aspecto, somos en muchos otros más. Y ahí es donde podemos encontrar la unión con el discurso público, ¿no?, que hay en la sociedad, ¿no? Porque es una sociedad cada vez más secularizada, ¿no?, por lo menos en Europa y en otros países, y entonces no podemos refugiarnos en una burbujita y estar. Tenemos que dialogar y tenemos que proponer nuestro mensaje y tenemos que hacerlo de forma atractiva a los demás, ¿no? Y bueno, y tampoco, digo, respecto a lo que decías, evidentemente requiere una formación y todo requiere formación, pero tampoco nos asustemos tanto que al final el miedo lleva a la parálisis, ¿no? Es mejor equivocarse, o sea, ¿no? Es mejor lanzarse al ruedo y defender las cosas, y aunque uno se equivoque, pues ya aprenderá y la siguiente lo hará mejor y tal, ¿no? Porque si no, al final no hace nada, ¿no? ¿Alguna cosita más? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta por aquí?
Bueno, mi pregunta es, ¿cómo lograr comunicar a los jóvenes de una forma asertiva sobre diferentes temas que son temas fuertes en estos momentos como en nuestro país, temas sobre el bullying que está ocasionando en verdad mucha discordia en colegios? ¿Cómo llegar de una forma asertiva y de una forma alegre también? Porque a los jóvenes, bueno, yo soy miembro de una pastora juvenil, yo por experiencia sé que se tiene que llegar de una forma alegre, cómo llegar a motivarles. El Papa Francisco decía que ya no quería a personas con cara de funeral, que quería personas alegres, que vivan en verdad en base a la resurrección. Entonces, ¿cómo llegar de esa forma a los jóvenes? Esa es mi pregunta. Gracias. Pues mira, yo creo que a los jóvenes se les llega mucho con el testimonio, o sea, con ejemplos de vida. Es lo que habla el Papa, ¿no? De la vocación religiosa, que muchas veces, si os fijáis, uno, evidentemente la vocación es un llamado de Dios, pero el punto muchas veces es alguien que dice, yo quiero ser como ese. O sea, yo he conocido al párroco de mi iglesia, de mi parroquia, he visto cómo se ha entregado a la gente, he visto cómo ama a Dios, he visto cómo reza, he visto cómo predica, he visto cómo tal. Ha sido un referente para mí, y la vocación religiosa nace muchas veces en esa admiración por esa persona, por ese religioso, por esa monja, por ese, ¿no? Nosotros no nos enamoramos de las ideas, nos enamoramos de las personas. Por el trato con las personas es por donde circulan las ideas, ¿no? Y entonces al final muchas veces es yo quiero ser como esa persona, ¿no? Y por eso es tan fuerte el testimonio. Y al final tú a unas personas, a unos niños, a unos adolescentes, te pones a dar un discurso ahí leyendo. Yo me pongo aquí con unos papeles y empiezo a hablar sobre un tema de forma, ¿no? Un discurso elaborado, muy bien estructurado y muy bien tal, y desconectan al minuto 3. En cambio, yo les cuento un testimonio de una conversión, ¿no? Yo voy, por ejemplo, aquí a un drogadicto que explica el tema de la droga, que él también era joven y entonces tal, y entonces cómo cayó en la droga y tal, pero que un día decidió que cayó muy fondo, cayó tal, pero salió de ahí, se convirtió, dio un cambio de vida, cómo aún le cuesta mantenerse sin utilizar la droga. No van a pestañear la gente, ¿no? Porque están viendo la autenticidad de la vida de una persona, y eso llega mucho a la gente, con lo cual yo creo que muchos, especialmente con los adolescentes, no hay que ir mucho por lo intelectual o por una explicación muy elaborada de las ideas y tal, que al final, que con el testimonio. Y es mejor que ese testimonio esté trufado, o sea, esté insertado conceptos en ese testimonio, porque por la empatía que despierta esa persona pueden circular, es lo que decía antes, el puente por el que caminan las ideas, ¿no? Puede circular mejor los conceptos que quiero transmitir que directamente enfrentándonos con unos conceptos fríos, una explicación intelectual de una realidad, ¿no? Bueno, en la apreciación que dijo el muchacho de la pastoral juvenil, nosotros estamos trabajando con lo que usted mencionó, con videos, y en el caso de nosotros tenemos a un grupo de prenovicios que están pues llevando a cabo todo lo que es el proceso de iniciar el prenoviciado en la Compañía de Jesús, y ellos están dando como su experiencia, y estamos haciendo ese video con cada uno de ellos en lugares, escenarios externos, ¿verdad? Locaciones externas, y ellos están diciéndole a los jóvenes que ellos están en ese proceso, que antes eran ingenieros, arquitectos, pero que tomaron la decisión. Y creo que es lo que Carlos nos quiere mencionar ahora, el testimonio arrasa. Y los prenovicios, estoy segura que cuando ya terminemos el video, ya ellos van a llegarle a muchos jóvenes precisamente por ese testimonio. Sí, o sea, yo creo que, por ejemplo, queremos que la gente, los adolescentes de nuestra parroquia, se dediquen más a los necesitados. Pues traerles a un misionero que ha entregado su vida por irse a una zona, por estar en un orfanato, en un hospital con los presos, tal, que cuente su historia, y eso va a despertar la gente a decir, esta persona está haciendo eso, ¿y yo qué estoy haciendo? ¿No?
más que hablar de la necesidad, hay que ayudar a los necesitados. Vale, muy bien, vale. Pero si yo me enfrento y yo muestro gente que lo está haciendo y me presento ante los testimonios, a la gente joven le va a llegar. Si queremos tratar el tema de la vocación sacerdotal en los colegios, llevar a los seminaristas. Los seminaristas tienen que estar todo el día en los colegios, en las parroquias, dando su testimonio a gente joven, contando cómo han visto su vocación al sacerdocio, de dónde ha salido. Si queremos que la gente se confiese, se acerque al sacramento de la confesión, tenemos que mostrar testimonios, gente que diga cómo una confesión le ha cambiado la vida, cómo han vuelto a la práctica de la religión, cómo no han visto el confesionario, como decía el Papa Francisco, como un instrumento de tortura, sino como realmente como un sacramento de la alegría, donde uno deja ahí todas sus miserias y sale alegre y sale a empezar de nuevo, y porque ha recibido el perdón de Dios, porque somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón, no es Dios que... Entonces, y al final, por ahí yo creo que es una buena forma y de verdad que yo pienso que en la Iglesia Católica hay gente maravillosa y que no se está aprovechando bien. Muchas veces estamos mostrando a la opinión pública solamente sacerdotes y obispos, cuando tenemos católicos laicos maravillosos que pueden mostrar testimonios de cara a la opinión pública muy atractivos, donde pueden, como hemos mostrado, yo a un debate que en una televisión, si me piden un católico, ¿no? Me llama de Teletica, oye, vamos a hacer un debate sobre el aborto, mandarme a alguien, mandarme a un obispo al debate, ¿no? No, yo te voy a tener un obispo, te voy a enviar esta chica católica que es hija de una violación. Yo creo que hay que buscar estas personas, ¿no? Que son los llamados influencers. Hoy las marcas, ¿cómo venden productos? Pues en vez de explicarte las bondades de estas Nike, lo que hacen es que Justin Bieber diga que usa Nike. Ya está. Y entonces va a comprar mucha gente Nike, más que demostrar que son muy cómodas, que tal, ¿no? Los influencers, ¿no? La gente que recomienda, la gente que tal. Y ahí tenemos que descubrir católicos que muchas veces están dormidos, que piensan que no tienen que demostrar un protagonismo, porque parece que aquí en la Iglesia todo lo tienen que hacer los obispos y los sacerdotes, ¿no? Los laicos estamos para recibir, ¿no? Vamos, nos sentamos en el banco de la Iglesia y que nos den cosas y nos vamos, ¿no? Nosotros somos como recibidores de un servicio, que no hay una estructura que nos tiene que dar un servicio. No, esto no es así, ¿eh? O sea, tan católico es el Papa como el último laico de vosotros, ¿no? No es más católico, no es más Iglesia el Papa que vosotros. Eso es un error. O sea, vosotros sois igual de católicos que el Papa. Y vosotros tenéis tanta responsabilidad de defender la fe que el Papa. Y si no lo estáis haciendo algo malo. O sea, uno tiene que tomarse la responsabilidad de defender la fe, de vivir de acuerdo tal, de dar ejemplo, de dar buen ejemplo a los demás, de dar un testimonio. Y por eso es importante descubrir la gente que pensamos que porque un artista, pues igual hay artistas o un músico o una madre de familia que ha montado una cosa y esos hay que sacarlos a la luz, mostrárselos a los medios, a los periodistas, para que hagan una noticia de cosas maravillosas que hace la Iglesia o católicos, porque por ahí es donde se van a transmitir las ideas, ¿no? Por aquí, sí, por aquí, por allí. La pregunta mía es con respecto a las nuevas formas de evangelización. Hablamos de videos y toda la cuestión. Arman un video buenísimo, un tuanis y todo, pero le ponen una música evangélica, ¿verdad? Entonces ahí es donde estamos, ¿verdad? O sea, queremos enfocarlos a la religión católica, que vengan a nosotros, pero les ponemos música de otras denominaciones, ¿verdad? Entonces cae totalmente la visión, ¿verdad? Porque muchos de estos jóvenes, aunque ingresan a la iglesia, van a terminar también en otra iglesia porque escucharon esa canción en otra iglesia. Pero bueno, yo en este caso, por ejemplo, más que lamentarnos de esto, deberíamos decir, ¿y qué estamos haciendo los católicos en el mundo de la música? Bueno, pues quizás es responsabilidad nuestra, quizás la culpa es nuestra, quizás es que porque me imagino que tan dotados estamos para la música los católicos que los protestantes. Luego, y los católicos en principio somos más. Con lo cual, si vemos que los grupos cristianos tienen buena... Bueno, ¿por qué no animamos a la gente que le gusta la música a que se forme? Porque, como decía antes, es bueno que la gente no sea aficionada, sino que sea profesional. Si vemos gente con talento en la música, católicos, animarles a que se formen, a que aprendan más música, instrumentos, a que formen la voz, a que
puedan evangelizar con la música, que formen buenos coros, a subir el nivel de la música en las parroquias, a que la música sea una cosa bonita y no cuatro señoras mayores ahí gritando y tal, que no hay más, que es mejor salir corriendo. Pues entonces hay que, bueno, pero es que basta de lamentarse, o sea, es que los católicos son maestros del lamento, ¿no? De decir, es que mal canta la gente, ¿no? ¿Y tú qué haces? ¿Y tú por qué no cantas? O sea, al final, digamos que hay una falta de compromiso, y esto es una cosa que quizás en otras nuevas realidades, quizás más pequeñas, porque al final las iglesias protestantes, como ha ido 35.000 iglesias protestantes, cada una tal, son como realidades muy pequeñitas en las que la gente tiene mucho compromiso. Y la gente siente, ¿no?, que su iglesita, que somos 700 personas, o igual son 35.000, pero no son 1.200 millones como los católicos. Entonces, sienten como una cosa más pequeña donde se comprometen muchísimo más, dan más dinero, ¿no? O sea, es todo como... ¿Dónde está ese compromiso de los católicos? Pues bueno, pues vamos a incentivarlo, vamos a buscar, o sea, no lamentarse, ser optimistas. Mira, el pesimismo solamente lleva a la parálisis, al lamento, a la tristeza y abandonar el tema. Optimismo y aunque sea solamente una pequeña iniciativa, ¿no? Pues mira, si la gente canta mal, va a cantar todo el mundo mal menos yo voy a cantar bien, punto. Empieza por ahí, ya has hecho algo, ¿no? Porque uno si no, canta bien tú para empezar, ¿no? Haz lo que puedas. Y luego ya intenta formar un coro, si quieres, en la parroquia, y vamos a ver quién canta bien en la parroquia, formar un coro. Pero digamos que eso tiene que salir un poco de más compromiso, más iniciativa. Y luego también, cuando uno cambia, intenta cambiar a sus 3 amigos, y luego a más, y luego eso es el hacer, ¿no? El hacer que los otros cambien, o sea, los círculos concéntricos de cambio, esos focos de mejora, ¿no? Que hay que seguir expandiendo como un virus, ¿no? Había una pregunta por ahí, o por aquí. Buenas noches. A mí me gusta mucho la propuesta que usted nos hace de que como laicos asumamos un papel en cuanto a la forma de comunicar y que no solamente son los sacerdotes o los obispos los que tienen que transmitir. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo hacer cuando hay personas que tal vez los medios de comunicación las han identificado, que son como referentes para hablar de ciertos temas, pero que por la forma de expresarse más bien causan animadversión o que más bien causan rechazo a ciertas posiciones? Entonces, ¿cómo hacer, digamos, con esas personas? O sea, nadie es nadie para decirle, usted no puede ir a hablar a la televisión, si le invitan, o sea, pero ¿cómo hacer con esos casos? Pues, bueno, hablarse por hablar con todo el mundo, y quizás a esa persona se le puede, con mucho cariño, mucha delicadeza, se le puede decir, mira, también es bueno que haya otras personas que participen, tú puedes participar alguna vez, pero también es bueno que haya otras personas que participen. Buscar a gente, proponer a los medios de comunicación gente atractiva. O sea, los medios de comunicación quieren entretener, entonces necesitan personalidades atractivas. Si nosotros somos capaces de mostrarle, mira, este es un yo qué sé, un escultor, ¿no?, que hace esculturas de mármol y además es, no sé, y les parece interesante y además para tu debate y tal, te propongo esta persona, y entonces, vale, pues si quizás sustituyas a otra persona que no es tan atractiva para el canal, ¿no? Con lo cual, digamos, por un lado, intentar, si una persona lo hace mal y hace daño a la imagen, digo, al discurso, intentar hablar con esa persona para que no, para que vaya menos, al menos, si puede que no vaya. Y también proponer alternativas para que haya otras voces, para que haya otras voces en la que, y también hablar con los obispos y con los sacerdotes para decirles, oye, dar un paso al frente, que yo, si queréis, voy a un debate de televisión, voy a tal. Por ejemplo, cuando hay programas de radio que aceptan llamadas, llamar, proponer. Mirar, el Papa Francisco ha hablado muchas veces de hacer lío. ¿Y esto en qué se concreta? En que a los sacerdotes y a los obispos, los laicos deberían estar, digamos, inundándoles de iniciativas, de propuestas, ¿no? Porque muchas veces muchos párrocos se encuentran solos en que se ven que ellos tienen que hacerlo todo, porque, como os digo, los laicos piensan que la Iglesia es una prestadora de servicios, ¿no? Como si fuese un... Y entonces, no, o sea, ¿dónde está la iniciativa? O sea, un párroco debería estar sentado recibiendo iniciativas, con una fila de gente con iniciativas. Pues mira, yo quiero hacer un coro, y otro, yo quiero hacer un grupo de oración, yo quiero hacer un grupo de debate para formarnos bien, para debatir en la esfera pública, yo quiero traer
y además voy a poner de mi dinero, este dinero para traer un experto que nos forme en cómo hablar en público, en oratoria, técnicas de oratoria. Y otro, pues yo además quiero, o sea, que haya iniciativa de la gente, y esto hay que proponer y hay que explicar a la gente. Necesitamos iniciativa, necesitamos que no solamente el párroco sea el que proponga, pues vamos en los avisos del domingo, vamos a partir de hoy, vamos esta semana, vamos a ver si surge el que esté interesado que pase a sacristía, a ver si conseguimos sacar un coro nuevo y tal. No, eso tiene que salir de la gente, o sea, que la gente siente la preocupación, porque la Iglesia es algo nuestro, tiene que ser algo que sentirlo como nuestro, ¿no? Y eso es importante. No sé si alguna cosita más por aquí. Gracias. Buenas noches. Dos ideas principales. Por ejemplo, yo trabajé muchos años en escuela para padres y a mí me funcionaba mucho el tema del testimonio vivo. Por ejemplo, me iba a hablar con el sacerdote de Radio 13 y le digo, padre, necesito que me preste uno de esos muchachos de la León 13. Y un muchacho que hasta ha sido un criminal, ha pasado por la cárcel. Me lo traje a escuela para padres. Pero no invito solamente a los papás. No, invito también a los hijos de los papás en esa charla, para que sea una charla interactiva en la cual venga a transmitir el mensaje fundamental. Y la otra idea fundamental es en trabajar en la pérdida de valores, que es muy común. Hablaba con mi compañera de Escazú, yo vengo de la parroquia de San Miguel Arcángel de Escazú, y que me llama la atención es ese tema de la pérdida de valores hoy día. Por ejemplo, en esta semana una estadística que salió, pusieron al detector de mentiras a Donald Trump sin tocar el tema sexual. El detector de mentiras detectó 3.100 veces, 3.001 vez las mentiras en lo que va en el proceso de su gobierno. Entonces me llama la atención esto, cómo la cadena de las mentiras se va fomentando de valor en valores, o de persona en persona. Si ese lo hace, pues yo también lo hago. Si ese miente, pues yo también experimento el proceso de la mentira. Y ahí va creciendo. ¿Y en dónde? Vean en ejemplos sencillos. Llega el cobrador a la casa, sale el chiquito y mamá, viene el cobrador, dígale que no estoy. Dice mamá que no está. Y eso es lo que dice. Ahí empieza el proceso de la mentira. Es cómo trabajar eso para que ese valor lo cultivemos de una manera más positiva y crezcamos y podamos crecer en nuestra vida y no permitir que esas cadenas se siga dando y se siga dando ese crecimiento y se vaya perdiendo ese valor tan importante en la vida. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Entonces me avisan por aquí que ya... bueno, para concluir, pues nada, muchísimas gracias por venir. Me tenéis a vuestra disposición para cualquier pregunta, cualquier tema. Yo os animo a todos a que seáis, como hemos hablado, bueno, hoy no hemos hablado tanto del tema de las noticias falsas, aunque hemos hablado más de los marcos falsos, ¿no? Que yo creo que es muy importante, ¿no? Porque al final las noticias falsas es cuestión de contrastarlo. O sea, una noticia falsa se descubre con bastante frecuencia si es falsa o no. Basta con que acudamos, si sospechamos de algo, a contrastarlo en Internet, si los medios principales lo han publicado, si, en fin. Pero muchas veces tenemos que, y es una cosa especialmente entre los católicos, que tenemos que vencer esos marcos en los que encuadramos el mensaje y el diálogo con los demás, ¿no? Debemos de construir, destruir esos marcos falsos diciendo, no, mira, es que yo defiendo tanto la dignidad de la mujer como tú. O sea, tú no me vengas a mí con que en el tema del aborto defiendes más la dignidad que yo. Yo defiendo la dignidad tanto la mujer como tú. ¿Entiendes? Porque además yo me preocupo y además yo estoy ayudando a este grupo de mujeres. Y entonces, porque hay que destruir esas ideas que son marcos falsos, porque si no, no circula bien la información, ¿no? Y yo creo que por eso es importante, ¿no? Yo os animo a ser propositivos, a tener iniciativa, ya que vosotros siempre podáis proponer en los lugares que hacéis, a tener mucha iniciativa. Es mejor que os digan que no, o sea, que os digan basta
quédate un rato tranquilo, que haces demasiadas cosas, a que, al contrario, a que sea la parálisis, el aburguesamiento, el acomodarse, el no hacer nada, ¿no? Y nada, muchísimas gracias. Ahí estoy en Roma. Si alguna vez venís a Roma, os recibo encantado. El padre William nos puede pagar el billete de avión luego a la salida. Y nada, encantado. Muchas gracias. Bueno, agradecerte muchísimo, Carlos, el que hayas compartido esta noche con este grupo de laicos. Aquí los únicos no laicos somos, ¿qué? Dos nada más, ¿verdad? Y eso creo que demuestra algo, el interés que hay en el tema de la comunicación. El tema de la comunicación es un tema que compete a todos y a veces pareciera como que en la iglesia lo tenemos un poquito relegado, pero nos ha alegrado muchísimo precisamente que estos días hayamos podido constatar que el tema de la comunicación pues es de interés de muchos agentes de pastoral laicos y de muchos que ya de por sí trabajan el tema de la comunicación en diversos ámbitos, no solamente en el ámbito eclesial, sino también en el ámbito secular. Lo que hemos pretendido, además de propiciar pues estos momentos de reflexión, es también que los agentes de pastoral se comprometan, en este caso ustedes, a ser, digámoslo de esta manera, multiplicadores. ¿De qué? De un mensaje, como lo es el mensaje del Santo Padre, por ejemplo. Tenemos que comenzar por ahí, a despertar ese interés. Si uno pregunta, por ejemplo, a los laicos, bueno, y a muchos curas también, bueno, el mensaje de Cuaresma, por ejemplo, que fue hace poco, del Papa, bueno, ¿quién conoció ese mensaje de Cuaresma del Santo Padre? No me diga que de ustedes ninguno. Ok, no es de extrañar, no se preocupen, ¿sí? No es de extrañar. El mensaje de Cuaresma del Papa, ¿quién lo conoció? Casi nadie. Y si uno le pregunta a los curas, a los hermanos sacerdotes, ¿cuántos lo leyeron? Yo creo que la respuesta sería parecida a la que ustedes nos han dado esta noche. Y si pensamos en los otros mensajes, como el mensaje de la Jornada Mundial de las Comunicaciones de este año, bueno, ¿cuántos de verdad conocen ese mensaje? Ya ustedes, gracias a Dios, se llevan el brochure. Me imagino que a través de internet también lo habrán conocido algunos, a través de lo que hemos conversado hoy con Carlos también, que como él decía, bueno, desenmarcándonos un poquito de las fake news, ¿no? Es que está relacionado con lo que nosotros como creyentes, como miembros de la iglesia, tenemos que propagar. ¿Qué tenemos que propagar? Tenemos que propagar la verdad, y la verdad en todos los ámbitos. Las fake news afectan la vida personal de cada uno de nosotros, afectan la vida política, lo acabamos de ver en las pasadas elecciones en nuestro país, afectan la vida cultural, en fin, la vida económica, nos afectan a todos nosotros. De manera que ojalá que ustedes se conviertan en multiplicadores de este mensaje del Santo Padre especialmente, o sea que muchos a través de ustedes lo conozcan, que seamos un poco viralizadores, ¿no?, del mensaje del Santo Padre, y sobre todo que nosotros seamos los primeros que practiquemos esencialmente la comunicación de la verdad. Y ya sabemos cuál es la verdad. Yo decía ayer en Radio María que tuvimos la oportunidad de ir, bueno, cuando una de las escenas de la Pasión que a mí más me impacta es el silencio de Jesús de frente a la pregunta de Pilato, ¿qué es la verdad? Jesús se queda callado. Y yo decía en la radio, es que Jesús le estaba como diciendo, no seas bruto, la tenés al frente tuyo. Yo soy la verdad. Esa es la verdad que tenemos que propagar en todos los ámbitos de la vida del ser humano. En todos los ámbitos de la vida del ser humano. De manera que, ojalá de verdad que esto haya sido de mucho provecho, que nos interese más. A ustedes les interesa, puesto que han venido a esta noche de compartir,
pero que les interese más todavía este tema y que nos apuntemos de verdad en el tema de la comunicación de la Iglesia, que nos interesemos en el tema comunicacional de nuestra Iglesia para que vayamos pues cada día avanzando más y más. Agradecerle al Padre también que nos haya recibido esta noche, ¿verdad?, en su casa, en el salón parroquial, para que tuviéramos este encuentro. Muchísimas gracias, Padre Mauricio. La verdad que el Señor le bendiga muchísimo esta disponibilidad. Y a los compañeros, por supuesto, también del Departamento de Comunicación de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, y a los hermanos de Radio Fides, que han estado muy atentos también en colaborarnos, ¿verdad?, jalando un poco al conferencista en la logística, ¿verdad?, y todo esto. Entonces, agradecerles muchísimo. Mañana tenemos el último encuentro con los seminaristas en el Seminario Central, Nuestra Señora de los Ángeles, si Dios así lo permite. Vamos a entregarles un recuerdito de esta noche, para que no se olviden que estuvieron aquí, pero para que no se olviden sobre todo que ojalá, ¿verdad?, este año y todos los años multipliquemos el mensaje del Santo Padre. El Padre Mauricio nos va a colaborar ahí con la entrega de este recuerdito. ¿Y quién llama? Me voy al centro mejor. Voy a llamar acá del centro y ellos acá van a tener los certificados, si quieren, por acá. Vamos a ver, de la lista original de 94 personas vinieron 57, hay 3 personas fuera de lista, pero al final le podemos confeccionar el recuerdito, no hay ningún problema. Entonces, Natalia Esquivel, se van fijando a quién le doy el certificado. Esteban Cervantes Garita, Rebeca Sánchez Madrigal, Marianela Fernández, Silvia Lara López, Ana Catalina Muñoz, Ana Catalina por acá, Silvia Lara por acá, Angélica Argueda, se lo doy a don Carlos, José Pablo Zúñiga, Isaac González Mora. Agradecerle a toda la gente que vino de largo, ¿verdad? Gente pues de las parroquias también del centro, pero el esfuerzo es impresionante hoy. Wendel Adolfo Molina, Juan Carlos Fernández Ruiz, Dania Delgado Artavia, Luis Murillo Rojas, Susan Rojas García, Melisa Berrocal Mesa, se lo doy acá al Padre, Daniel Bogante Céspedes, Giovanni Alejandro Madrigal Segura, por acá el Padre Mauricio, Melisa Fallas Molina, María José Vega Jiménez. Muchas gracias, de verdad. Andrea Castro Salazar, María José Rojas Corrales, al Padre por acá, Catherine Salguero Brenes, Lisette Campos Aguilar. Ok. Catherine lo tiene por acá el Padre. Catherine, ¿qué pasó con Catherine? Entonces la apunté o se fue. Bueno, el portón estaba cerrado por aquello. Elizabeth Salas Zamora, Andrés Fernández Sánchez, Andrea Laurito Mata, por acá el Padre, Guillermo Lobo, este es de la casa, este también es de la casa, este también es de la casa. Axel Zúñiga, Axel, allá está. Leda Hernández Castro, se lo doy acá al Padre. Don Víctor Fernández Castillo, Elsa Rojas Rodríguez, Henry Díaz Cubillo, Crisia León Solís, Bismar Hernández Montes, Henry por allá. Ajá. Bismar, ahí está Bismar. Sara María Peralta, Gloriana Fallas Monje, Keiner González Sánchez, Keiner por acá, ok. David Sequeira Chavarría, hay barra por allá. Ana Lorena Ramírez Leitón,
Rosela Portuguesa Alvarado, con el padre por acá. Shirley Ramírez Quesada. A don Carlos. Ruth Valverde Astúa, con el padre por acá a la derecha. Allá viene Ruth. Ivania Valverde Astúa. Rebeca de Los Ángeles Solano Hernández. Padre. Adrián Murillo Villalobos. Alan López Ureña. Gerald Montero. Padre. ¿Quién me queda aquí? Alan. Kenneth Meléndez. Lo tiene por acá el padre Mauricio. Bernie Vargas Rodríguez. Lo tiene acá don Carlos. Carolina Garro Sancho. Lo tiene el padre William. Por acá a la izquierda. Ligia Elena Matamoros. Lo tiene el padre Mauricio a mi derecha. David Selva. Lo tiene el padre William aquí a mi izquierda. Lorena Bogantes, lo tiene acá el padre Mauricio. Marco Navarro, lo tiene aquí don Carlos. Jennifer Fernández, lo tiene el padre William. Daniel Arrones, lo tiene aquí el padre Mauricio. ¿Alguien de los que estaba en lista que no le diera certificado? No, ¿verdad? ¿Cómo? Creo que son, ¿cómo es tu nombre? Ah, bueno, vamos a buscarlo, Stephanie. Y tal vez el padre, para ir cerrando mientras busco los que me faltan. Tal vez se acercan por aquí los que me faltan. Me acaba de preguntar alguien ahora lo del tema del libro. Como repito que yo no lo he escrito, no me llevo ni un euro de esto, pero me ha gustado mucho y creo y conozco además los que lo han escrito y es interesante. Si veis a Amazon lo encontraréis. ¿Cómo defender la fe sin levantar la voz? Es como se titula. ¿Cómo defender la fe sin levantar la voz? Respuestas civilizadas a preguntas desafiantes. ¿Vale? Bueno, finalmente, agradecerle muchísimo a todos y cada uno de ustedes que hayan venido, que hayan respondido a esta invitación, y el padre Mauricio nos va a regalar la bendición para finalizar con esto de esta noche. Bueno, nos disponemos para verdaderamente dirigirnos al descanso y sabiendo que mañana será un día de retos, efectivamente donde siempre tendremos que dar testimonio de nuestra creencia en Cristo el Señor. Nos disponemos antes de la bendición a saludar a nuestra Madre del Cielo como el ángel Gabriel nos enseñara. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sagrado Corazón de Jesús, oh dulce Corazón de María, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe hoy y siempre. Amén. Pueden ir en paz. Buenas noches y gracias.